pasa, gente? Nosotros estamos aquí en una nueva serie que la verdad no me acuerdo cómo se llama el juego, pero me gustó mucho probarlo. Vamos a seguir con... Por eso Jurassic Park ha acabado. Jurassic World solo tiene Jurassic World 1, lo cual es totalmente desilusionante. O sea, me esperaba... A ver, que a lo mejor cuando salió solo existía Jurassic World 1, ¿sabes? Pero esperaba Jurassic World 1, 2 y 3. Pero bueno, la he probado un poco por encima, me ha gustado. Obviamente, normal. Esto es tibar. Supongo. Y nada, la verdad es que lo probé un poco por encima y me gustó. A ver cómo va la cosa, porque tampoco sé si va a ser muy difícil y esta polla, pero bueno. Y obviamente vamos a seguir con el otro que estamos jugando, ¿eh? Pues no, no esperaba que fuera el final, ¿eh? Me quedé un poco decepcionado, la verdad. De hecho, no despido la serie porque pienso que vas a continuar. Todo esto no lo vi, porque solo vi cómo era el juego y esto me lo salté todo. El brandy. 33. 33, es la 33, chicos. El juego lo sabe. Selecciona el estado de fuego positivo, busca la arena. Vamos, que se busca este tío, correcto. A lo mejor soy yo. Efectivamente, puede ser que sea yo. Hundreds of thousands of colonists will have to drift out here forever just to keep from damaging the board's bottom line. Ah, bueno, un poco de probable, sí. Los títulos te decía de vosotros, pues yo si leo y hablo a la vez me pierdo. ¿De Brandy? ¿Qué cojones está pasando aquí ya? ¡Ah, coño! Bueno, pues tenemos 6 puntos, uno en cada uno, ¿no? Listo. Ah, aquí solo tenemos 2. A ver, sigilo lo voy a usar una mierda, pero bueno, ¿me dejan quitarle sigilo? No. Ya como las fulas. Es estilo Fallout este juego, ¿eh? A distancia, distancia. Pistola, armas largas. La pistola se va a usar mucho fijo, si queda a distancia. Bueno, bueno. Perfecto. Pues uno en esto y otro en... Supongo. Madre mía, sin actitud aparente. Uy, aquí hay que leer mucho, ¿eh? Espera que me acerque, que si no me quedo ciego. Bonificación de actitud a plomo +1. El colono parece plomo la prima. Tecnología de servicio de bebidas. Ya está. Yo quiero que tenga algo de construcción, clase, no sé qué. Catador de aditivos alimentarios. Conserje, clase sanitaria. Este sería yo. Mascota de equipo de Tosbol. Técnico de medicina. Inspector de sanidad. Ayuntamiento de naciones. Pues venga, tomar por culo. Hambre. Rostro. Madre mía, espérate tú. Son todos feísimos. Como yo. Toma. Porque parece que pasa por 3 tonos iguales. A ver, tan pálido todo. Tan negro tampoco. Supongo. Color de ojos. Ya está, clavado. Frente. No tengo ningún puto cambio, literalmente. Ah, las cejas que se juntan. Pues yo qué sé. Ahí está, unicejo, como soy yo. Formación de la frente. Esta sí que no la noto nada. Así que se voy a dejar normal. Frente vertical. Yo qué sé, tío. Ojos.
¡Ojo! Pues... Nada, eso es normal. Tamaño de ojos, ya está. Gigantes. Ojos verticales. Se mete para adentro, ¿sabes? ¡Nie! Está bien así. Tamaño de boca. Pésame fuerte. A ver si está bien. Boca vertical. Toma ya, pegad al menos. Tamaño de nariz. A ver, la verdad es que es bastante grande. Supongo. Aunque ahora queda muy amorfo. Anchura de la nariz. Ahí. Y ahí. No, pero no que sea así. Lo importante, pelo. Ya está. Nariz de pelo largo. Sí. Parezco una mujer, perfecto. Ah, sí, este es mejor. Este me gusta más. Va a ser ese seguro. Definitivamente es ese. Este es bueno también. Nah, este. Color de pelo, 35.000 colores. Vamos a ir pelirrojos. ¿Por qué? Porque me apetece. No hay pelirrojo. Como tal, rojo. Bueno. Este me vale, medio púrpura así. Cejas. Me las cruzan. Ahí está, entre cejas. Bueno, espérate. Estas están guapas. Me gustan estas, toman los culos. Vello facial, ninguno. Aunque yo tengo una barba que flipas, pero bueno. Ya está. No, pues este bigotito me gusta. ¿Y qué color? Este. Características. Maquillaje. Bueno, espérate. Ay, qué bueno, tío. No puede ser cierto. ¿Me puedo maquillar nariz? Perfecto, me puedo maquillar solo la nariz. ¡Ojo! Está. Esta me gusta. A los Kratos. Manchas. No, manchas no, gracias. No tiene pinta que ninguna me guste. Cicatrices. Yo tengo una en el... ¡Oh! Está pareciendo Velociraptor. Me quedo con esto. Edad. ¡Yeah! Ay. El todopoderoso Osh. Ya está. Siguiente. Bueno. Y todo esto, ¿qué puedo subir aquí? Nada más, ¿no? O sea, no tengo más para subir. Vamos allá. Que comience la aventura especial de la NIS. Looks to be your lucky day, my friend. No me dio para leerlo. No, ahora ya me puedo dejar un poco, ¿sabes? Un problema aquí me debería llegar. No está diciendo nada, no, solo está corriendo por ahí como siempre. ¿Qué cinzorro? Déjame, que ya te escapaste por la mañana y ya me llego, irá por ti. ¡Soldados, asalto, no! Apaguen los motores. ¡Cinzo! Nos matan. Iniciar el salto. El brandy. Lo que diría porque este juego estuviera doblado y tengo que estar leyendo todo el rato. Terra 2. Laboratorio de no sé qué. Ah, vale, ya he repetido literalmente. Yo no me metí para leerlo la segunda vez. Todo esto lo omití antes, así que no sé nada. Del creador también lo omití y todo. Me duele un poco la cabeza. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? A bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation 70 años, toma ya. 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquor. Perfecto. Something wrong? Oh,
Yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I Bueno. devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see. Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your ¡Ojo! Claro, si yo no leí, no sabía lo que tenía que hacer. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck. Pues nos la pegamos. A ver, es un poco estilo Fallout en ciertas cosas, pero creo que no es tan Fallout y por eso me va a confundir. Porque a mí el Fallout me mola, pero para ser una serie del Fallout, olvídate. Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the lab. Ah, vale, sí. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry. I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you. Tiene pinta que va a ser el malo final. El pibe este que flipas. A lo mejor no. ¿Para omitir qué? No, yo no omito nada. Que luego me pierdo historia. Vale, podía haber omitido. Ah, estupendo, sí, sigo vivo de milagro, pero bueno. Las letras se pueden coger. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. Puede super correr. Ahí está. Ah, pues no. Hostia, yo esto no lo hice en su momento. No fui hasta este tío, No, claro, aquí iba toda hostia para ver cómo era el juego. De momento ni pegar puedo, así que... Es que no sé ni si puede pegar cuerpo a cuerpo, no me acuerdo. Sé que, bueno, ya veréis ahora. Toma ya. Espero que sea medio mundo abierto, medio lineal. Porque como sea 100% mundo muerto, me voy a perder mucho. Y me estoy quedando sordo ahora mismo. Me imagino que vosotros también. Ah, perfecto. ¿Y si todos son una financiación, se realmente morir? Un chute. Ventolín. Sí soy. Y ahora aquí estaba el pibe este. La piba esta. El pibe este. El pibe este. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stings. Elegir. Toma ya. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Hope you don't mind me omitting this little exchange for my report. Spacer's choice. Pasa una cosa muy graciosa, te lo puedes cargar. No sé por qué transmisión. ¿Qué te ha pasado? We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Todos los gilipollas. By with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Vale, ¿no? Gibbering, flesh-eating, law-breaking, unemployed lunatics with guns. Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh?
Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. Here, you can have my saber too, for patching me up and all. ¡Hostia! All Spacer's Choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's Choice. Yes, nailed it that time. You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. Ah, toma por culo. Lo podemos matar, pero no lo voy a matar. En la prueba que hice para probar el juego lo maté. ¿Qué cojones? Ah, es un foco. Ah. Uf, qué tentador. Damn it, my ears! Oh, what just happened? Can you hear me? What in the hell? Yo tengo una pregunta, que no lo comprobé. No tengo inventario. No quería hacer eso, obviamente. Ni eso. Ni eso. Pero morite. A ver, morite. No hay Sí hay inventario, coño. ¿Y dónde está el inventario? Vale, voy a tener más armas aquí, pero ¿cómo las voy a colocar ahí? Ok, iremos apoyando. No, que mejor está. Ah, ahí. Ay, 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 mata. Me acaba de dar una espada samurai. ¿Recupero vida? No recupero vida, voy a morir. Pero con el L1 me curo. Vale. Ahora, pregunta. Tiene que haber un montón de inventario. Tiene todo el sentido del mundo, ¿qué quieres que te diga? Es el botón del táctil. A ver. ¡Oh, oh, oh! ¡Venite, venite! Todo bien, todo bien, todo bien, gente. ¿Puedo cambiar de arma rápido? Creo que no es suficientemente rápido, la verdad. ¿Me puedo cubrir? ¿Podré parar las balas? Este juego va a ser una locura. El problema es que me voy a perder 300 veces, pero por lo demás es una puta locura. Porque encima que si no me dan tiempo a leer. Si es medio lineal, de puta madre, la verdad. Porque a mí me gusta un juego mundo abierto, pero me pierdo. Vale, hasta aquí ya ni había llegado. Vaya, te me voy a dar, es que lo sabía. Estos son buenos. Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Call on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice No me hace valer, landing. es increíble. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Vale. Por ejemplo. Really? How is he?
Shouldn't have done that. Spacer's Choice family ain't authorized to receive medical aid from off-brand physicians. We'll see him back to Edgewater. Just as soon as I cross these marauders off with the swift No me fío mucho de este. fury Se está that's empezando a made ganar un tiro en la Spacer's Choice cabeza. the most trusted brand De in esta, personal perdón. defense. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs, son. Bueno, espérate. Well, sometimes. Management's real good at cost-benefit analysis. Vamos ahí, subiendo experiencia. But, seeing as I'm the acting manager in this situation, you know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. Then it's gonna be fucking laminated. Por un momento pensé que me iba a volar la cabeza. Pensé que estaban pegados, tío. Creo que le acaba de dar, literalmente. Le está dando a él. Le está dando a él, me parece increíble. Ya voy a ir a melee. Que os den a todos. Morite. Morite. Coño, qué susto. Morite. ¿Dónde cae otro cuerpo? Esto me lo llevo también. Está guapo, es muy Fallout, pero menos mundo abierto, lo cual para mí me viene bien, puta madre. Pues esta va a ser la nueva serie. Junto con la otra que tenemos abierta. Le he echado un vistazo, me gustó y ahora veo que puede funcionar. Porque mi miedo era que fuera muy mundo abierto y ya veo que no. Yo nunca haya marcadores, que marquen las misiones. ¿Dónde están? A mí ya me vale. Madre mía, espérate tú. Banco de trabajo, banco de trabajo. ¿Puedo? No puedo hacerle nada. ¿Y la pistola? Tampoco puedo hacerle nada. Ostras, está jodida ya la pistola. ¿Pero qué me está juntando? No tengo piezas para reparar. El putísimo Brandy. Graba. Intruders are not authorized to access the Unreliable's amenities, including the cargo hold's workbench. Ojo. Vale, quizás debería haber investigado un poco más la nave. De hecho, sí, me manda. I'm Ernie from the Spacer's Choice Department of Human Resources. Town sent me hereabouts to check on the guards. Now, it seems to me, and correct me if I'm wrong here, but it seems to me they're all dead. Mind telling me what happened here? ¿Qué está? Por ejemplo. Altercation, you say? Shame as that goes. Spacer's Choice policy strictly prohibits dying during work hours. Vale. Guess I'd better get to cleaning up. Can't just leave company property scattered about, bleeding out on the dirt. Si ganáramos todos sangre, me vendría bien su equipo. No can do, friend. Hay que probar. Spacer's Choice property. Bodies, too. Living or otherwise. Company policy, you see. You don't want to amble on over to Edgewater at your earliest convenience. Constable's office might have work for someone with your, let's just say, aggressive disposition. Oh, and be sure to stop by the Edgewater Provisioner for a can of salt tuna. It's not the best choice. It's Spacer's Choice. Don't get paid. No sé qué le quiero preguntar, pero bueno. You want to chew the rag, go talk to Silas over by the cemetery. Perfecto. ¿Debería? Nah. Tengo que calcular la nave, pues no pasa nada, joder. Sí que había que volar la nave, por lo visto. Porque quiere aquí. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime.
Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. I detect an elevated heart rate, indicating dishonesty. Voy a Please morir. prepare yourself for lethal deterrence. Jettison procedures initiated. Disengaging airlocks. Preparing to eject all boarding parties in 5, 4, 3, 2, 1. You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Perfecto. Alex Hawthorne. Me queda malada este. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your Se honesty. pone triste la máquina. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Well done, Captain Hawthorne. I see your powers of deductive reasoning remain intact. Dime, mami. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. The settlement of Edgewater is located nearby. I'd recommend speaking to the administrator of Edgewater and requesting assistance. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Más o menos. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Bueno, no prometo nada. Toma ya, sube de nivel. Sí, vale, que sí, que ya sé lo que es lo mejor de talentos. ¿Qué mejoramos? Cuerpo a cuerpo, a ver, si cuando... Cuerpo a cuerpo puedo rentar también, ¿eh? Para ahorrar munición contra bichos más subir cuerpo a cuerpo. ¿A una mano o a dos? Ah, coño, pero si me queda la de puntos. Hala. Y vamos a darle defensa. Y diálogo. Nada más de momento yo creo que bien. Aplicar. Perfecto. Aunque a ver, ahora sí tenemos muchísima munición, ¿eh? Pero claro. A saber todo lo que nos falta de la munición. Vale, ¿dónde carajo tengo que ir? Coño, hostia, ojo. Pero es juegazo esto. A ver. En este punto de ventaja, ¿eh? Vale, más 50% de salud inicial. Eso me gusta, ¿eh? Ralentización, Probabilidad de impacto crítico del acompañante. Es una mierda. No de fragmentación, nada. Eso puede ser bueno también, ¿eh? Capacidad de carga. Creo que lo primero que vamos a subir es la capacidad de carga. Que me por saco todo. Ah, tenemos más también. Pues es... Ah, no, no tenemos más. O sí. Venga, vamos a aplicar esto un momento.
Vale. Mi pregunta es, ¿esto me va a dar algo? Pues no parece. ¿Y las setas las puedo? Pues no parece. Ah, vamos para allá. Nah, tremendo juegazo, gente. Toma ya. Toma ya. Toma ya. Ojo. Vale. Tenía pinta. Nada, nada. Oye, ¿qué? Vamos por culo. Estoy muerto. Literalmente estoy muerto. Y no creo cómo tengo que hacer para curarme. L1. No voy a por el sol, genial. Dios mío. No mola eso de que no notes cuando pierdes vida, No cojones está el otro que murió arriba. Ojo, hacen mucho daño. Toda esta zona es investigable, madre mía, hermoso. Muy bien, Gancho. Eres especial. Sí, de hecho espacial tiene mucho más sentido que especial. Claro, literalmente estamos... La cae. O no tanto. Los maté fácil. No perdí nada de vida, de hecho. ¡Ojo! Eso me lo llevo. De hecho me lo llevo todo. Y la cabeza, ¿sabes? No tiene buena pinta. Me voy a ir. ¿Qué cogí, por cierto? ¿Lo que, mami? Ah. ¿Y cómo lo dejo? Ah, ya me lo dijiste. ¿Por qué? Por ser Podemos. Por... Ya. Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. Ya. Your pod? What are you on about? You take a bruise to the cranium? Ain't safe out here. You'd best head into town. Uy, me da que voy a llevarte algo mal con todo el mundo en este juego, Low prices. A ver, pues... Pleased to make your acquaintance. Yo soy Ocio. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name's Silas. Ah, bien. Junior No es tan Achiever imbécil. for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Definitely not the junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? ¿Cómo? ¿Eres contrabandista? ¿Mercenario? Depende del trabajo. ¿Me estás ofreciendo unos? Hago lo que me da la gana. Got a knack for being discreet like?
There's money to be made, long as you keep your nose clean. Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites. We rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Four workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, Vale. and Martin Abernathy. He's a Correcto. special case. You may want to twist his arm a little. Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most En el pueblo, hours. ¿no? Abernathy... Trabaja en una fábrica. His domicile is near the cannery. No me voy a We'll acordar. find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. Beats working at the cannery. I could really go for some saltine. Meto los navajazos aquí. Paz, paz. No me parece buena idea. Ya no me acuerdo. Uno una barbería, el otro tenía una... ¿Una qué? Una no sé qué de veterinaria. No, una... Dijo algo de... Ay. Yo qué sé. Con medicina, un médico o algo. Ya aparecerá. Si no, siempre puedo mirarlo en el vídeo y luego hacer la misión. Apuntarlo y luego hacer la misión. Es la ventaja de estar grabando. Si me pongo aquí a rajar gente... Realmente podría. I've been feeling pretty low these days. Madre mía, este juego es muy amplio. Me voy a perder 150.000 veces. Vale, al menos no puedo entrar en los sitios, parece ser. O sea, que solo me puedo entrar en los sitios en los que puedo entrar. Eso carajo es. Abrir, sí que puedo entrar. ¡Oh! ¿Qué cojones es esto? Me lo llevo. ¡Ojo! Una botella de... zumo de manzana. Para adentro. Eso me lo llevo también. Unas zumos. Ojo. ¿Sabes quién es? La jefa de Japón. La madre del jefe de Japón. Ah. Me sorprendió mucho, te miré muy bien con eso. Ya, bueno, a ver, una cosa no tiene que ver con la otra. Que una cosa no tiene que ver con la otra. No, supongo que no habrá mucho más que... Ah, pues mira, sí. Vale, pero vamos a tener que hacer un avance en algún momento, supongo. ¿Puedo entrar en todas las casas? Eso sería una desgracia. Vale, no, menos mal. Este zurrajo, Ah, vamos, para adentro. Hola, vengo a robaros. Mierda, ahí ponía robar, no ponía coger. Eso es una movida, pero bueno. Creo que es como el falo que pone robar o coger. Creo, ¿eh? Pero bueno, no había nadie, así que malo será. Vengo a negociar con una espada en la mano. Hola. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up.
I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. Me perdí. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Yes, so it dawns on me. Te mato, Seems I allowed my Te zurrajo aquí ahora excitement to run mismo. away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. Ya tenemos misión. Sí, tengo I'm curiosidad. not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. Por ejemplo. The people living in the botanical labs. They're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Bueno. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Vamos allá. Toma. We better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. You're some sort of freelancer? Ah, es un robot. Pero los puedo surrajar, o sea, me puedo poder surrajarlos aquí a todos. Tú me caes mal, me tienes pintas en un cabronazo. Y todo es un robot. Esto es Fallout, literalmente, o sea. Le puedo robar en su cara para que me pegue y poder matarlo. No, pues no pegaré, ya me cae bien. Vámonos. ¿No? ¿Cuánto llevamos de vídeo? Ala. ¿Puedo guardar en cualquier sitio? Sí. Eso es bueno. Hostia, tengo cosas aquí raras. ¿Qué dijo? Vale. ¿Tenemos marcado dónde tenemos que ir? Sí, pues vamos a ir dejándolo por aquí. Vamos a hacer así. Uy, Brandy. ¿Dónde se ha metido? Te surrajo. ¿A que te surrajo? Vamos a dejarlo por aquí, primer episodio de la serie. Si me marcan las cosas así, puede ser una serie muy divertida. Así que, ¡epa! Ah, no. Solo es una caja blanca. ¡Ataque! Nah, estaba muerta ya. Ojo, carteles. Perfecto. Me gustaría saber inglés todas. Madre mía, esto parecen nazis. Dios, me tengo que enfrentar a cosas así. Mola. ¿Me está llamando gente o son solo mensajes? Ah, es una alarma.
Pues nada, gente, vamos a ir dejándolo por aquí porque me quedo sin espacio para grabar. O sea, sin tiempo de grabar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta el próximo vídeo, gente. Ah, sí, claro. Me quedé rayado. ¿Ya? Sí. Hasta el próximo vídeo. Chao. Ahora que guarde. Te zorrajo. Ah, es inmortal, parece. Si no es inmortal, tiene muchísima vida. Que te zorrajo, he dicho. Y a la gente de por aquí lo puedo matar. Pues también es inmortal, por ejemplo, este tío. Ah, mira, este sí que lo puedo matar. Vale, pues ahora ya lo sabemos. De hecho, ya la cargo partida y estoy ahí. Ya por saber cosas. Sí. Y aquí no ha pasado nada. Ah, está guay eso. Y carga rápido, nomás. ¿Ya vamos a hablar con ellos? Que no, que... Mira que te vuelvo a surrajar, ¿eh? Ay, me cago en... Bueno, gente, pues hasta el próximo vídeo. Nada, está guapísimo el juego. Es rollo Fallout, pero... bueno, más simple parece. Eso me gusta. Chao.